Son las 7:37 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo había anunciado antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios el procurador anticorrupción Amado Enco, que ustedes lo conocen bastante bien. Está haciendo una muy buena labor en la Procuraduría, que además, por el propio rol que la Procuraduría debe y de hecho está cumpliendo en estos casos, termina siendo fundamental. Es muy difícil saber a dónde van a llegar estos casos y estas denuncias, porque hay jueces, fiscales y quienes hasta hace poco nombraban jueces y fiscales en todo el sistema de justicia que están involucrados. Por lo tanto, si bien las redes que se han podido evidenciar de alguna manera se han ido desarticulando, pero hay seguramente algunos interesados dentro también que van a impedir que esto avance como debería avanzar. Doctor Amado Enco, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Bueno, ya usted ha dado algún tipo de detalles en relación a esta denuncia que acaba usted de hacer contra dos personajes importantes del sistema de justicia, por el rango, ¿no es cierto?, porque uno es fiscal supremo y el otro es un vocal supremo, pero además por el nivel de participación que han tenido en lo que hasta ahora se conoce como estos audios que se han llamado de la vergüenza, es decir, cuáles son los elementos. Estoy hablando de Tomás Gálvez y de César Inostroza Pagliacci. A pesar de que lo hemos escuchado y creo la gente se ha hecho una idea ya en términos de lo que ellos pueden haber sido en esta red que tiene por supuesto elementos de corrupción, quisiera trasladar al plano estrictamente legal y jurídico. ¿De qué concretamente o por qué concretamente se les ha denunciado? Bien, Glatzer, agradecerte por la invitación y la pregunta. Eso me permite, de repente, antes de contestar la pregunta, quizás informar a la opinión pública sobre las actuaciones que ha tenido la Procuraduría en torno a este lamentable hecho, ¿no es cierto?, que envuelve en una crisis al sistema de justicia, ¿no? La Procuraduría, desde que se difundieron estos audios que revelaban actos de corrupción al más alto nivel en la Corte Superior del Callao y que comprometían también a la Corte Suprema, al Consejo Nacional de la Magistratura y también a en este momento nos damos cuenta que habría alcanzado inclusive algunos elementos de la Fiscalía del Ministerio Público a nivel de Fiscalía Suprema. La Procuraduría hizo un despliegue de ciertas acciones legales tendientes siempre a defender, obviamente, los intereses del Estado. Las últimas denuncias que se han presentado, como ustedes recordarán, ha sido la que se presentó ante el Congreso de la República. Fue una denuncia constitucional directa, habida cuenta que habíamos advertido por parte del fiscal de la Nación una omisión a un delito muy importante en esta trama, el delito de organización criminal, tuvimos que hacerlo ya que había una denuncia nuestra desde hace ya varias semanas en el despacho de la Fiscalía de la Nación que no había sido calificada, ¿no? Es decir, uno de los motivos. Esa fue uno de los motivos, y además porque nosotros habíamos pedido que el fiscal de la Nación se inhiba de conocer estos casos porque se encontraba comprometido con uno de los involucrados más importantes, ¿no? Estamos hablando del vocal del juez supremo César Inostroza Pagliacci. Y esa fue la razón que motivó a la Procuraduría a tener que recurrir a este camino directo, ¿no?, de la denuncia constitucional, que, dicho sea de paso, Glatzer, es importante señalar que de acuerdo al Código Procesal Penal está permitido que el agraviado de manera directa formule una denuncia constitucional. O sea, que el Estado ante el Congreso de la República, ¿no? Entonces no existe ningún impedimento legal y esperemos que se realice un desarrollo, un debate al respecto para efectos de que los procuradores públicos, los que defienden al Estado, puedan recurrir de manera directa ante el Congreso de la República a formular denuncias constitucionales contra altos funcionarios. Sí, yo quería... y si me permites, Glatzer, ahí para cerrar, las dos últimas denuncias que la Procuraduría procesó, trabajó y los ha formalizado, ha sido una contra el juez supremo César San Martín Castro, como ustedes también saben y conocen. Existe un audio que lo vincula lamentablemente con estos hechos y que después de realizar
perdón, un trabajo de verificación y corroboración de información, la Procuraduría tuvo que tomar esta decisión, que es lo que corresponde. Y la última, que ha sido presentada el día de ayer, referida al señor fiscal supremo Tomás Gálvez, ¿no? Y al señor César Inostroza Pariachi, porque hay allí también información difundida, información que se conoce, que a juicio de la Procuraduría revelan hechos que tienen connotación penal, y que a nuestro juicio existen los suficientes elementos a este nivel preliminar, cuando menos hay una sospecha razonable de que estarían vinculados a estos casos de corrupción, y por esa razón la Procuraduría tomó esta decisión de solicitar al fiscal de la Nación disponga la apertura de indagaciones previas a efectos de que se investigue la participación de estos dos magistrados. Yo había iniciado la conversación partiendo de lo último para retroceder un poco y llegar a lo primero, pero quisiera seguir el orden que usted ha planteado, irnos al caso concreto del fiscal de la Nación. Hubo al comienzo una amague y un intento de algún sector de plantear de que efectivamente no se podía denunciar directamente en el Congreso por parte de la Procuraduría. Yo he leído por vos un artículo que apuntaba en esa dirección, pero creo que eso se ha desestimado y eso está en camino. Pero después de que se presentó esa reunión, o esa denuncia, perdón, se han conocido otros hechos vinculados al fiscal de la Nación también, que ya no solo pasan por su actuación concreta en lo que podría haber sido esta red delincuencial que estuvo instalada en el sistema de justicia, sino otros que tienen que ver con otros aspectos de su propio desempeño. Se ha denunciado, por ejemplo, ahora último, que ha probablemente plagiado casi la totalidad de su tesis, que su sistema de puntuación para ser luego beneficiado con una ratificación automática parecería también no estaba acomodada a la ley. Se han conocido de otros casos y vinculaciones y conversaciones que él ha tenido también para aparecer, al parecer, de favores a otros sectores. ¿Qué cosa se va a hacer con todo eso? ¿Hay las posibilidades que eso se puede incorporar en esa denuncia constitucional? Los que han presentado congresistas, Gino Costa acaba de presentar también una nueva acusación constitucional, ¿debería acumularse con la que usted ha presentado? ¿Tiene sentido discutirlo de manera conjunta? ¿Tiene que ir por separado? ¿Cuál es su apreciación? Sí, yo creo que en este contexto hay que mantener mucha serenidad. Ajá. Para poder analizar y tomar las decisiones, ¿no? Entonces, en el caso concreto del rol que le corresponde a la Procuraduría Anticorrupción es estar atenta a hechos que puedan tener, insisto nuevamente, connotación penal, relevancia penal, desde el punto de vista de la posibilidad de que se hayan cometido algún delito de corrupción de funcionarios. Ajá, de acuerdo. Porque no todo acto de corrupción, Glatzer, llega a configurar un delito de corrupción de funcionarios. De acuerdo. ¿Sí? Y no todo lo que todo delito de corrupción de funcionarios, por supuesto que es una falta, constituye también una falta ética, ciertamente. Claro, no todo lo que nos indigna y nos genera, por supuesto, repulsión es delito. A veces son cuestiones éticas, eso hay que diferenciarlo, efectivamente. Así es, porque los actos de corrupción pueden muchos de ellos quedan en el ámbito de estrictamente de la falta ética, sin duda, y otros se elevan a la categoría de delito, que es lleva un complejo proceso de determinación, ¿no? Un delito no es tan sencillo de calificar y de demostrar. Y eso es ahí donde ustedes actúan. Entonces, claro, hay que separar la información que pueda tener una relevancia estrictamente de carácter ético, que tiene sus procedimientos para verificarse y sancionarse. Pues el Congreso de la República no solamente tiene la facultad constitucional de formular acusaciones constitucionales por delitos específicos, sino también tomar decisiones y sancionar por faltas graves desde el punto de vista de la ética, ¿no? De acuerdo. Entonces, que pueden llevar a la destitución inclusive. Entonces, claro, habrá que analizarse cada uno de estos hechos que tú refieres, que por supuesto comprometen al fiscal de la Nación, y él tendría que dar explicaciones por cada una de ellas, ¿no? Ajá. Hasta el momento la Procuraduría está muy atenta a todo ello, de advertir un caso de posible acto de delito de corrupción que es de nuestra competencia. Por supuesto que vamos a actuar con la misma firmeza con la que estamos actuando frente a los demás casos. De acuerdo, ¿no? Entonces, es decir, pero están estudiando esos otros temas que se han podido conocer, hay que verlos, medios, hay que verlos, y si configuran, digamos, un presunto delito. Si es un tema vinculado a corrupción, tenga usted la seguridad de que la Procuraduría va a actuar sin ningún tipo de miramiento, ¿no? No es fácil, Glatzer, presentar una denuncia por un tema de corrupción. Es una decisión difícil, creo que a nadie nos alegra hacer eso,
pero creo que el país merece que frente a cualquier sospecha de un posible caso de corrupción deba ser investigado y que sea en ese fuero del Ministerio Público, de las investigaciones, donde se determine si hay o no hay delito, ¿no es cierto? Y en su oportunidad se establezcan las sanciones que correspondan, ¿no? Entonces, las decisiones que toma la Procuraduría son decisiones muy serias, muy objetivas, trabajadas con rigurosidad, y siempre buscando obviamente que en las instancias correspondientes se esclarezcan, ¿no es cierto?, estos pedidos de investigación. De acuerdo, porque es fundamental también eso, que sean rigurosas y consistentes para que no se caigan en un primer momento, sino para que puedan llegar a culminarse debidamente, sancionando a los que pueden ser responsables de cada caso. Pero en el tema de la administración de justicia, y de hecho por las vinculaciones que ya se han podido hasta ahora determinar, ustedes en la Procuraduría han llegado a concluir, porque ya es una conclusión al pedir una inhibición, de que el fiscal de la Nación, por los vínculos que tiene, no por delitos que haya cometido todavía, porque eso no se sabe, pero por los vínculos que ha tenido con estas personas partícipes de esta red, no debería poder ver algunos casos. Pero varias de las denuncias que ustedes están haciendo van a inevitablemente pasar por la Fiscalía de la Nación. Y es una paradoja, porque ¿cómo es que el que tú dijiste que no puede ver estos casos de sus padres que están involucrados, porque él parecería también, lo va a hacer? Entonces, ¿cómo van a manejar eso? No, sí, creo que tú planteas una pregunta que nos lleva ciertamente a una importante reflexión, porque fíjese, no es suficiente formular la denuncia. Consideramos de que, si bien es cierto, es una decisión importante que motiva el inicio de una investigación, que además pasa, hay que decirlo, por una calificación que hace el Ministerio Público, ¿no? Cuando uno formula un pedido de investigación preliminar o una denuncia, el fiscal es el que decide si es que califica, si es que amerita o no amerita abrirse una investigación. Entonces, si bien es cierto, es un paso importante que la Procuraduría puede cumplir, sin embargo, como bien tú refieres, en el caso, por ejemplo, en este momento de los altos funcionarios, de los que se les denomina los aforados, los que tienen esta prerrogativa constitucional del antejuicio, son decisiones que se tienen que tomar a nivel de Fiscalía de la Nación, en la que participan los fiscales supremos, muchos de ellos hoy comprometidos en estos casos de presuntos actos de corrupción. Por lo menos 4 de 6. Entonces, la preocupación tuya es compartida por la Procuraduría Anticorrupción, porque necesitamos que frente a estos hechos el Ministerio Público como institución garantice la intervención de un fiscal probo, honesto, y que se encuentre completamente alejado, descontaminado de todos estos hechos de corrupción, y que lleve adelante una investigación rigurosa. Entonces, y es allí donde la preocupación de la Procuraduría digamos que nos lleva a tener que exigir que se tomen allí las decisiones más apropiadas a nivel ¿Y cuál es la exigencia concreta? Porque yo le digo, a ver, vamos a repasar para los oyentes que no necesariamente son abogados y siguen al detalle este tema. Revisemos un poquito los fiscales supremos, los 6 que hay, ¿no es cierto? El señor fiscal de la Nación, el señor Gonzalo Chávarri, ustedes mismos han pedido que se inhiba de ver los casos por los vínculos que puede haber tenido con los que están comprometidos en esta red. En principio, si se cumple lo que ustedes dicen, no podría él ver esos casos. Así es. El señor Rodríguez Montesa, digamos, es una persona que claramente aparece en un audio y que aparece vinculada también, y que es el fiscal que lo primero que hizo después de saber que habían estos audios es buscar a los periodistas para exigirles de una manera ilegal que le entregaran los audios. El señor Arce Córdoba, que está en el Jurado Nacional de Elecciones, aparece en audios y está vinculado a hechos también relacionados con esta red. Y Tomás Gálvez, ustedes lo acaban de denunciar por ese tema. Tenemos a Pablo Sánchez y a la fiscal Ábalos, que no se les conoce por lo menos hasta ahora algún vínculo que puedan tener con esta red. Entonces es obvio que esas 4 personas, que además hacen mayoría en la Fiscalía Suprema, no podrían conocer estos casos. De ninguna manera, de ninguna manera. No hay ninguna garantía de que estas investigaciones se puedan llevar adelante con objetividad e imparcialidad si es que caen en manos de los fiscales que se encuentran comprometidos en estos hechos. De ninguna manera. Yo creo que como bien tú refieres, por ahora, quizás estos 2 fiscales supremos, Pablo Sánchez y la doctora Zoraida Ábalos, sean las personas que podrían tener la condición suficiente a efectos de que puedan llevar adelante estas investigaciones. Pero creo que es importante, Glatzer, que las autoridades del Congreso de la República
el Congreso de la República en particular, ya de una vez tomen la decisión de instalar, claro, pero también de instalar, yo pienso que es importante en este momento tener un consejo transitorio del Consejo Nacional de la Magistratura. De acuerdo. ¿Por qué le parece que eso es importante? ¿Por qué? Porque estos, por ejemplo, jueces supremos, fiscales supremos, otros jueces que deban ser sancionados inmediatamente o suspendidos en las funciones, y de alguna manera allanar el camino para que otros jueces u otros fiscales que no estén comprometidos en estos hechos de corrupción tomen las decisiones de investigar o sancionar estos casos, es importante. Ajá. Entonces, es importante tener, o sea, no tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura y solamente esta institución, de acuerdo a la Constitución, puede destituir, puede suspender, ¿no es cierto?, sancionar a jueces y fiscales que estén comprometidos en faltas graves o en la comisión de delitos, ¿no? Entonces, o sea, ¿le parece a usted que desde una lógica de defensa del Estado y por lo tanto de ayudar o coadyuvar a que se persiga debidamente el delito, esta salida que se le ha dado al problema, que es a más mediano y largo plazo, es decir, del cambio de la Constitución, para podría terminar favoreciendo a las personas que están involucradas en este caso? Pues yo creo que a medida que pase el tiempo y no se tomen medidas concretas que garanticen la evaluación, ¿no es cierto?, la designación o la suspensión o el cese en las funciones de los jueces y fiscales que están comprometidos en estos hechos, sí, ¿no es cierto? Porque, insisto nuevamente, no tenemos en este momento, por ejemplo, los suficientes fiscales supremos que puedan llevar adelante esas investigaciones, ¿no? Entonces, creo que el Consejo Nacional de la Magistratura, en una coyuntura como esta, digamos, cumple un rol fundamental, ¿no? Y entonces, al no estar, debería generarse un mecanismo que pueda cumplir eso. Para tener un consejo provisional, un consejo transitorio. Creo que esa es la salida hasta que se designe a los consejeros que cumplan sus funciones en un periodo legal ordinario, ¿no? Entonces, esa medida tendrían que evaluarse a alto nivel, ¿no?, desde el Ejecutivo, el Congreso de la República, para buscar una salida inmediata de tener un consejo provisional o transitorio que permita tomar las decisiones inmediatas a nivel disciplinario contra jueces y fiscales que se encuentren involucrados y designar inmediatamente a otros fiscales, así es, para que puedan llevar adelante y garanticen una investigación y un proceso judicial imparcial y objetivo. Claro, ¿no? Esto que usted está planteando es sumamente fundamental porque se habla desde el ejercicio mismo de la defensa del Estado en el caso concreto, porque las discusiones que está dando la política están muy bien, porque va a haber referéndum, porque se tiene que cambiar el consejo, porque se tiene que hacer nuevas reglas, eso me parece bien, pero nadie está pensando en el día de hoy, en cómo se resuelven estos casos. Entonces hay que darle una salida a eso, pero digamos, mientras eso no suceda, que nadie lo está discutiendo en el ámbito político, ya se bien usted en plantearlo, ¿qué se hace? Ya no digo con los 4 fiscales, con el fiscal de la Nación, no por el vínculo con el caso concreto, sino porque es él la autoridad máxima del Ministerio Público. ¿Qué falta para que él deje de ser fiscal? ¿No es cierto? No digo por los procedimientos, porque el Consejo de la Magistratura debería hacerlo y no hay, pero para que él renuncie, para que los fiscales supremos le digan que dé un paso al costado, no sé. Bueno, en realidad, como usted plantea, las únicas 2 salidas que quedan, ¿no? Sí. Una es la decisión personal, que creo que todo funcionario público muchas veces nos encontramos en este dilema, ¿no es cierto?, de frente a determinadas circunstancias que terminan cuestionando nuestra labor, evaluar siempre esa posibilidad de dar un paso al costado, ¿no? Esa es una posibilidad, y yo creo que que todo funcionario público debería sopesar frente a situaciones en las que está de por medio la imagen de la institución, ¿no es cierto?, o tus intereses privados. Y este es el caso. Y el otro tema es, claro, la otra es el camino del procedimiento regular, es decir, que dejes el cargo porque el órgano encargado de fiscalizarte, de evaluarte o de investigarte, adopte una decisión en términos de sanción y termine finalmente por apartarte del cargo. No hay otra salida, no hay. Pero ese caso no existe, ese camino no existe porque el Consejo está cerrado. Podría ser el Congreso. No, claro, el Congreso de la República. O sea, usted dice, o el Congreso se apura o él renuncia. Esas son las dos últimas. No hay ninguna otra salida. ¿Y a usted le parece, por el apremio que hay en que ya se encaminen debidamente estas investigaciones, cuál debería ser más rápido? Porque uno tiene la renuncia es más rápida, es instantánea, ¿no? Pero sabe, obviamente, en el plano estrictamente personal, pues, y allí sí, yo creo que cada quien
también es lo suficientemente capaz, porque creo que los que estamos ocupando puestos estratégicos importantes en la administración pública, como para poder evaluar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces yo me voy a excusar obviamente de decir de emitir alguna opinión sobre lo que debe o no debe hacer. Pero ahí están las alternativas. Ahí están las alternativas, están planteadas. El presidente del Poder Judicial ha dicho, y aquí estuvo conversando con nosotros el otro día, que hay por lo menos 14 distritos judiciales que pueden tener estructuras de corrupción parecidas a la del Callao. 14. O sea, digamos, eso es más de la mitad. La pregunta es, la Procuraduría, que tiene una cobertura nacional y que litiga y trabaja, digamos, en esas jurisdicciones, ¿ha podido identificar que efectivamente puede esto que ha pasado en el Callao estar pasando en otros lugares también? Fíjese, en el Poder Judicial, en realidad a nivel nacional en las Cortes siempre se han detectado situaciones, a nuestro juicio, por lo menos irregulares, ¿no? Es decir, muchas veces los fiscales, con obviamente el trabajo activo de las procuradurías, llevan adelante investigaciones importantes y son precisamente formalizadas, sometidas inclusive a decisiones ya del Poder Judicial, no previo juicio. Se han tomado decisiones a ese nivel que a nosotros cuando menos nos ha llamado muchísimo la atención y hemos tenido que recurrir a los medios de impugnación necesarios, y que inclusive muchos han llegado a las casaciones donde se han terminado perdiendo los casos, ¿no? Entonces, sí, el tema de las irregularidades, de la corrupción en el Poder Judicial no solamente es del Callao, no solamente son de esos 14 distritos judiciales, ¿no? Sí se detectan situaciones irregulares también en otros distritos judiciales, pero me parece muy importante que desde la presidencia del Poder Judicial, las decisiones que está adoptando el doctor Víctor Prado Saldarriaga son, a nuestro juicio, son muy importantes, y yo estoy seguro que el camino que han tomado les va a permitir descubrir si es que solamente son estas cortes u otras más. Yo invitaría para que se hagan obviamente visitas a todas las cortes del país, ¿no? Y verifiquen el trabajo que están haciendo, revisen las sentencias que han emitido jueces de primera instancia, jueces superiores, ¿no? Sobre todo en los casos de corrupción de funcionarios. ¿Qué es por donde deberíamos empezar? ¿Qué es lo que más aqueja en este momento, ¿no? De acuerdo, porque ahí hay otro elemento que también viene de una decisión que ha tomado el propio Poder Judicial a través de su presidente, y es dejar, digamos, sin funcionamiento al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el ámbito del judicatura del Poder Judicial, que menos se aborda en las discusiones sobre la independencia de la justicia, porque claro, uno va a la administración de los casos, pero el Consejo Ejecutivo es fundamental, crea salas, mueve jueces, cierra juzgados, en fin, tiene una gran capacidad. De hecho, así es. Ha estado en la mira siempre de los corruptos, porque de ahí además se entregan favores, se saca los numerarios, en fin, todo ese tema. ¿Le parece eso acertado también? ¿Le parece que había que...? No, es que muchas veces creo que tú pones en la mesa, Glatzer, un tema que a nuestro juicio a veces creo que se malentiende, ¿no? Porque yo creo que los que gestionan la administración de un poder del Estado, de una institución grande como es el Poder Judicial, no implica necesariamente que en su trabajo de gestión, por ejemplo, de verificar si es que los que están a cargo de los órganos de control son las personas o los jueces más idóneos, ¿no es cierto? Verificar qué tipo de investigaciones realizan, ¿no es cierto? Que rindan cuentas de las intervenciones que realizan, de las denuncias, del trámite de las denuncias que reciben en sus despachos. Yo creo que es importante que las autoridades que dirigen el Poder Judicial estén de cerca, ¿no es cierto? Y verifiquen cómo vienen trabajando los jueces de la República, ¿no? Respetando, por cierto, la independencia y la autonomía que tiene todo juez para poder tomar sus decisiones, pero el acompañamiento no solamente tiene que ser a nivel logístico, ¿no es cierto?, sino verificar si es que los sistemas de control interno están funcionando correctamente, ¿no? O sea, todo lo que viene, lo que ahora se ha destapado y lo que viene ocurriendo a nivel nacional, por supuesto que alcanza en términos de responsabilidad a los que dirigen
el Poder Judicial, ¿no? Y por esa razón creo que ha salido el señor Duberlí, Sí. porque no es posible, ¿no es cierto?, que en un poder del Estado tan importante, con el nivel de corrupción que existe allá adentro, ¿no?, tú no asumas las responsabilidades políticas, ¿no?, como líder, como responsable de esa institución. Entonces, yo creo que es importante que empiecen a remirar los sistemas de control interno, ¿no? Ahora, el presidente ha planteado uno que sea externo, para justamente evitar que esté solo en manos de jueces. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que es una propuesta interesante, ¿no? Ajá. Creo que el hecho de que quien audita, quien controla, quien fiscaliza o investiga a los jueces y fiscales, debería ser una persona, digamos, lo más alejada posible de la función jurisdiccional, ¿no? Ajá, para garantizar la imparcialidad y la objetividad con la que se deberían llevar estas acciones de control. Creo que es interesante, debería debatirse y verse. Yo creo que el control externo siempre es importante en la administración pública, ¿no? Sí, tengo que terminar preguntándole ahora por otro poder del Estado, y es el Congreso, y los congresistas que están también involucrados en algunos audios, y daría la impresión, con nitidez en algunos de ellos, buscando traficar ciertos favores o claramente influencias. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque claro, es el propio Congreso que podría investigar, pero también se pueden presentar denuncias contra ellos, ¿o no? ¿Usted se refiere contra digamos, congresistas que aparecen en audios y no hablando cosas que uno podría, digamos, de hecho, todos en las conversaciones hablan y dicen, no digas todo por teléfono porque nos pueden estar grabando, más o menos? Ya cuando uno actúa así, más o menos tiene idea de qué cosa puede estar tratando. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿La suerte que corren ellos se da al ritmo que le ponen sus pares, o hay la posibilidad de hacer denuncias directamente? Bueno, fíjate, los delitos de corrupción de funcionarios son delitos que no excluyen de la participación en un presunto acto de corrupción a ningún funcionario público. Y congresistas de la República, hemos dicho esto, lo hemos dicho ya en más de una oportunidad, ¿no? Ministro de Estado, altos funcionarios en general, Ajá, no tienen que responder por sus actos, y si tienen que ser denunciados o investigados por delitos de corrupción va a tener que hacerse así. La Procuraduría tiene la facultad, está en la ley, en la norma, la norma nos asigna esa facultad, esa atribución de denunciar cualquier presunto delito de corrupción, así sea cometido por un congresista de la República. Lo hemos hecho en el caso del presidente de la República, además, inclusive. Claro. Entonces mi pregunta es, ¿van a hacer esas denuncias contra aquellos congresistas? Si es que se evidencia la existencia de un presunto delito de corrupción que involucre a algún congresista de la República, por cierto, o sea, hasta ahora no ha podido identificar. Bueno, con el caso de Becerril, por ejemplo, es un ejemplo de que frente a una sospecha razonable de que podría estar involucrado en un delito de corrupción, la Procuraduría tomó la decisión de presentar una denuncia ante el despacho del fiscal de la Nación. Ajá. ¿No? Nosotros estaremos atentos a las decisiones que tome el fiscal de la Nación, porque la idea es que las denuncias de la Procuraduría no terminen en la bandeja de documentos de la claro, Fiscalía de la Nación, sino que estas denuncias sean debidamente analizadas, procesadas y calificadas. Ajá. Pero si esto no ocurre, la Procuraduría estará atenta para que utilicemos este mecanismo directo. O sea, si es que no tenemos respuesta a las denuncias formuladas desde la Fiscalía de la Nación, entonces recurriremos al Congreso de la República, formularemos las denuncias. Y en el caso de Becerril, ante el Congreso de la República. ¿está denunciado por qué? En el caso del señor Héctor Becerril, está denunciado por un presunto delito de tráfico de influencias. Ajá. Tráfico de influencias. Y yo insto también a que el Congreso de la República pueda evaluar y analizar jurídicamente esta facultad que tiene el agraviado o cualquiera, ¿no? En este caso el procurador, defendiendo los intereses del Estado, para que se permita o sea, para que califiquen y declaren procedente las denuncias que presentemos directamente al Congreso de la República. Ajá. O sea, cuando dice legalmente, significa que alejen cualquier tipo de blindaje político. El tema es que, te digo, procesalmente no existe ningún impedimento para que los procuradores formulemos una denuncia constitucional, ¿no? Entiendo que por práctica o por antecedentes han desestimado estas denuncias
pero insisto nuevamente, legalmente no hay ninguna prohibición. El camino es, en primer lugar, es ante el fiscal de la Nación, cuando se trata de altos funcionarios. Pero si este mecanismo no va a funcionar, es decir, si no encontramos una respuesta no debida desde la Fiscalía de la Nación, la otra alternativa es formular denuncias directamente al Congreso para que el Congreso asuma sus competencias. Ya, pero dice usted, teniendo eso como ustedes posibilidad, como funcionalmente es posible que ustedes hagan esas denuncias directas, pero supongamos que el Congreso dice que no corresponde que ustedes la hagan directamente. ¿Consideraría usted que eso, más que una respuesta apegada a la ley, es un blindaje político para aquellos que están en ese momento siendo denunciados? Sí, podría, bueno, se podría interpretar también de esa manera, ¿no? Creo que es posible hacer de repente allí alguna especulación, pero también está la posibilidad, que es lo que ha pasado y nos parece muy correcto ello, de que algunos congresistas que están interesados en luchar contra la corrupción hagan suyas estas denuncias. Y las hagamos, es lo que ha pasado. Yo allí debo agradecer públicamente la actitud que ha tomado el congresista Gino Costa y el congresista Luis Galarreta, de tomar la denuncia que presentó la Procuraduría y darle viabilidad y acumularla a las otras denuncias a efectos de que sean investigadas. Entonces, creo que siempre hay una alternativa, una opción que permita al final garantizar de que las acciones que están encaminadas a luchar contra la corrupción tengan finalmente un buen puerto, ¿no? Porque de nada sirve formular, insisto nuevamente, las denuncias si es que no vamos a tener una acogida, ¿no es cierto?, por parte de las instituciones encargadas de investigar estos hechos, ¿no? En este caso, llámese ya Ministerio Público o llámese Congreso de la República, ¿no? Señor Procurador, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Vamos a estar atentos. La Procuraduría está cumpliendo un rol importante en medio de un escenario que sin duda es incierto, pero lo que hay que hacer es seguir empujando que esto, ojalá, como usted dice, llegue a buen puerto. Muchísimas gracias. Muy amable. Tengo que ir a una pausa. Dense un instante, estamos aquí en No Hay Derecho.